En la sección de Vaishlach, la Torá nos cuenta de que Jacob Avinu ya estuvo 20 años en la casa de su suegro Labán y emprende viaje hacia la Eretz HaKodesh, hacia Eretz Israel, la tierra de Israel. Y dice la Torá, Jacob llegó a la tierra de Israel, Shalem, Ir Shechem. En principio, el primer lugar que la Torá pone como dato importante, es decir, que Jacob llegó a la ciudad de Shechem, Asher Beret Knan, Bebo me Padan Aram. La Torá nos cuenta que Jacob Avinu llegó a su regreso a la tierra de Israel, a Shechem, la tierra de Shechem. Shalem, la Torá dice que llegó completo, Shalem. Y nos sigue diciendo la Torá, en el mismo versículo, Vaihan et pnei air. Vaihan, ¿qué significa Vaihan? Vaihan et pnei air. Hay muchos datos para tomar en cuenta de la profundidad de este versículo. Los Jajamim del Hasidut, Jajamim hasídicos, explican la palabra Shalem. ¿Qué significa que un Yehudí vuelve a Eretz Israel Shalem, completo? Que Jacob volvió a Israel completo. ¿Qué significa completo? Explica los Hasidim, los rebes hasídicos explican que la palabra Shalem es un acróstico de tres palabras muy pero muy significativas. La palabra Shim, Shalem, Shim es Shem. Shem significa nombre. La Lamed, Lashon, que Lashon significa léxico, expresión, Lashon. Y la Mem, Malbush. Malbush significa ropas, prendas. ¿Qué significa esto? ¿En qué contexto estamos hablando? Que Jacob Avinu volvió Shalem. Un Yehudí es Shalem. Cuando un Yehudí se considera Shalem, que entra con dignidad y con la frente bien en alto hacia la querida tierra de Israel, cuando no cambia. Jacob estuvo 20 años en el exilio, nada más y nada menos, como sabemos, conviviendo con un rayá, con Labán rayá, pero no cambió un ápice. El mismo nombre, Jacob. Jacob salió, Jacob entró. No Jack, no Jackie, no Johnny. Jacob, Jacob, Yehudi. La Lamed de Lashon. Salió hablando Lashon HaKodesh, el idioma hebreo, y volvió hablando el Lashon HaKodesh, no se asimiló. ¿Cuántas personas Yehudim hay que no saben el Lashon HaKodesh? Nuestro idioma, nuestra esencia. Lashon, no se asimiló en el exilio, no se asimiló en la diáspora, el Lashon. Y la Mem, el Malbush, las vestimentas Yehudí. Hay vestimenta Yehudí. Para esta época me parece que ya es conocido que hay vestimenta Yehudí. Ahí ve cómo el Yehudí se viste con decoro, con tzeniut. Hay una forma de vestirse judía, con recato, con humildad, con coherencia, con todas estas palabras que con decencia, estas palabras que nosotros ya conocemos. Hay vestimentas Yehudí. Jacob se fue de una manera y Jacob volvió de la misma manera. ¿Qué vemos? Jacob regresó a la tierra de Israel, Shalem. ¿Qué significa un judío, entre comillas, Shalem? Volver a Israel, Shalem. ¿Completo? Completo es que guarda el mismo nombre, Shem, Lashon, que habla, sabe interpretar la Torá, sabe el lenguaje de la Torá, y Malbush. Malbush significa las vestimentas. Así volvió Jacob, y muy interesante que la Parashá Vaishlach es el encuentro de Jacob con Esab. ¿Y qué le dice al principio Jacob? ¿Qué le manda a decir Jacob a Esab? Im Laban Garti. Con Labán viví. ¿Qué significa? No me vas a poder hacer nada malo, porque viví con Labán y pude salir airioso de todas sus tretas, de todas sus artimañas, de toda su astucia. Entonces no me vas a poder hacer nada, porque estuve 20 años, es verdad, fuera de la tierra de Israel, pero cuidé el acervo,
cuidé la raíz. Vos podés estar, Esaú pudo haber estado en la tierra de Israel, pero ¿de qué le sirve? No cuidó nada. Hasbe Shalom. Pero Jacob estuvo fuera de la tierra de Israel y con orgullo le dice Jacob, como explica claramente Rashi, Im lavangarti betariak mitzvot shamarti. Cumplí todas las mitzvot, cumplí con el objetivo. Entonces dice, no me vas a poder hacer nada. Eso es lo que dice Jacob en la Parashá Vayishlach cuando se encuentra con Esaú. Entonces dice la Torah de vuelta, voy a Jacob Shalem y Shechem. Llegó a la tierra, la Torah toma como importante que sepamos que llegó a la tierra de Shechem, en la tierra de Canaán, la tierra de Israel, y la Torah nos revela otro dato muy importante dentro del contexto que estamos hablando ahora. Vaihan et Pnei Yair. ¿Qué significa Vaihan? Vaihan. Hay muchas explicaciones sobre esta palabra Vaihan. Hay muchos comentarios. ¿Qué es lo que hizo Jacob? Jajamim en el Talmud explican, ya hemos explicado en otras oportunidades, años anteriores, ¿qué significa Vaihan? Hay una explicación que la palabra Vaihan viene de la palabra Gen. Gen significa gracia. Significa que Jacob implantó una moneda. Llegó Jacob, implantó una moneda. Jacob, ante la gente, eran muy primitivos. ¿Qué hizo Jacob? Implantó una moneda que la guaya une transacciones comerciales con moneda. Jacob hizo eso. De Jajamim aprende que lo primero que hizo Jacob cuando llegó a la tierra de Israel, implantó la moneda para que haya transacciones normales como conocemos nosotros. Y para nosotros ya es un uso normal. Pero Jacob justamente trajo esa novedad al mundo. Hay muchas explicaciones. Hay otras explicaciones que hizo una carnicería con precios baratos. El espíritu que Jajamín quieren explicar es Vaihan, trajo gracia, se agració con la gente, como diciendo, y eso Jajamín ya explican, que cuando vos llegás a un lugar tenés que pensar en lo bueno de cómo afectás positivamente a la sociedad donde vos vivís. Vamos a decir, le debés agradecimiento a ese lugar que te acoge en forma buena, entonces vos tenés un deber de agradecer, y Jacob fue agradecido no por él, sino por los demás. Evidentemente, cuando uno es agradecido con los demás, eso le viene por añadidura. Pero acá claramente los jajamí me explican, Vaihan, que hizo una moneda, que hizo una carnicería, que estableció comercios. Jajamim ya hemos hablado de eso. Pero Jajamim me explican otra cosa. Rashi trae otra cosa sobre la palabra Vaihan. Rashi explica que la palabra Vaihan significa Mahané. ¿Qué es Mahané? Mahané significa campamento. Jacob hizo un campamento. ¿A qué nos estamos refiriendo? Rashi explica claramente que estableció un campamento víspera de Shabbat. ¿Qué quiere decir? Que Jacob cuidó Shabbat. Jacob es el primer patriarca que hay un indicio, hay una señal, que fue el primer patriarca que dice claramente que cumplió con el Shabbat Kodesh. Está Abraham, Yitzhak. Evidentemente nosotros entendemos que Abraham y Yitzhak tenían ese ruach de Shabbat, pero la Torah dice claramente que Jacob Avinu cumplió Shabbat, hizo Mahané. Mahané significa hizo un campamento, como dice la ley judía, que dentro del campamento, dentro de tu casa, es Shabbat. Fuera hay muchas cosas que no se pueden hacer, como sabemos nosotros. No se puede cargar en Shabbat, no se puede cocinar en Shabbat. Eso es lo que hizo Jacob Avinu. Vaihan hizo un Mahané. Y es el mismo espíritu de lo que estamos hablando ahora. Fíjense cómo todo concuerda en el mismo versículo, en el mismo renglón de la Torah. Jacob llegó Shalem, completo. ¿Qué significa completo? Completo con su propio orgullo, con su propio nombre Yehudi, con su propio lenguaje Yehudi, con su propia forma, estilo de vestimenta Yehudi, y con el Shabbat. El Shabbat nos identifica, quiere decir que el Shabbat tiene ese espíritu de decir, el Mahané, lo que está acá es nuestro, y lo que está afuera no es nuestro. Hay una gran diferencia. Esto es Jacob en contraposición, los Jajamim explican, en contraposición a Abraham Avinu. Abraham Avinu era de la política, digamos, de la ideología, así nos dice la Torah, de acercar a todo el mundo, de unir a todo el mundo. Mientras que Jacob
Jacob Ubanav, como decimos en la tefilá de Shabbat, Mijá de Shabbat, Jacob Ubanav Yanuhu Bo, Jacob y sus hijos van a descansar en Shabbat. El Shabbat le fue dado a los hijos de Jacob y no a las demás naciones. Es una cuestión de nosotros estamos acá en el Mahané, nosotros tenemos que cuidar nuestro Mahané y no se puede cargar fuera del campamento porque afuera es otro ruaj, es otro ambiente, no se puede salir de un lugar a otro lugar. Jajamí me explican en este sentido, en este espíritu, la diferencia que hay entre Shabbat y Yom Tov. Shabbat y Yom Tov. Shabbat dijimos que no se puede cargar y no se puede cocinar, mientras que en Yom Tov se puede cargar y se puede cocinar. Explican los Jajamim que Abraham Avinu está en la categoría de Yom Tov. Yom Tov. Yom Tov se puede cocinar, se puede cargar de lugar en lugar. Porque ¿cuál es el espíritu de Yom Tov? Que el Yom Tov, como ya explicamos varias veces, trae la fraternidad. Fraternidad. Cuando vos podés cocinar para otra persona, viene un invitado inesperado. Podés cocinar para esa persona que viene inesperada. Podés cargar y traer más silla para que se siente en tu mesa. Es Abraham Avinu. Integrar, unir. Pero Jacob, vamos a decir, es el Shabbat. Abraham Avinu se compara con Yom Tov. Él unió, él integró a todo el mundo, los árabes, los vecinos, todo el mundo. Jacob, como dice la tefilá, Jacob Ubanav. Jacob no se dedicó a convertir absolutamente a nadie. Jacob puso su ficha, puso su intención, puso su objetivo en sus hijos. Las famosas 12 tribus, llevar el mensaje de Shabbat. Shabbat es crear un ambiente, el ambiente donde es un espíritu de que está acá, Mahané, en el campamento, y no se puede ir detrás del Mahané, afuera del Mahané, como explican los Jajamim, que hay dos tipos de mitzvot. Están las mitzvot sociales, está la mitzvot con respecto a Boreolam, como nosotros ya explicamos varias veces, que son dos las tablas de la ley. ¿Por qué son dos? Una de carácter, las primeras 5 mandamientos de carácter con Hashem, ritual, y 5 de carácter social. Entonces, que explican los Jajamim, Abraham tiene más que ver con lo social, como dice claramente la Torá, que él convertía a la gente para que se acerque y conozca la fe. Jacob también lo hacía, pero el énfasis de Jacob está en acercar a sus hijos al Shabbat, a acercar a sus hijos a Boreolam, a Hashem, como nosotros decimos en el Kiddush. En el Kiddush decimos, nosotros hacemos Kiddush y decimos que el Shabbat es un recuerdo, es una reminiscencia de la salida de Mitzrayim. ¿Qué quiere decir? Si una persona se quiere convertir al judaísmo, no puede cumplir el Shabbat, porque dice el Talmud, Shabbat es para los que realmente salieron de Mitzrayim. Alguien que no salió de Mitzrayim no puede cumplir Shabbat. Shabbat está dado para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque salimos de Mitzrayim. Eso es Shabbat. Eso es Jacob Avinu, esos son Jacob y sus hijos. Por eso vuelvo a repetir, en la tefilá de Shabbat a la tarde decimos Jacob Ubanav Yanuhu Bo. Jacob Ubanav, Jacob y sus hijos descansarán en el Shabbat. Jacob y sus hijos. Jacob puso llevar el mensaje de la Torá a sus hijos hasta el día de hoy. Eso es Jacob, y eso es lo que dice la Torá. Jacob, cuando vino a la tierra de Israel, se cuidó de que este mensaje sea muy bien cuidado por el pueblo de Israel. Entonces tenemos el dato de que en el mismo versículo que estamos analizando ahora, vayabó Jacob Shalem, Jacob volvió completo, Ishhem, a la ciudad de Shechem. También en esta cuestión hay una cuestión muy importante. ¿Por qué la Torá toma como un dato importante saber que Jacob, el primer lugar que Jacob llegó a Shechem? ¿Qué sucedió en Shechem? En Shechem pasaron evidentemente muchas cosas, pero la Torá nos dice que la Torá fue celebrada con 3 pactos. La Torá fue dada con 3 pactos. Hay 3 pactos en la Torá, explican los Jajamim. Evidentemente uno en el Sinaí. El segundo pacto, Moshe Rabbenu, antes de perecer, sabemos nosotros, en las tierras de Moab, hizo la confirmación del pacto
justamente para el pueblo de Israel antes de morir. Moshe Rabbenu se aseguró que el pueblo de Israel en el desierto, después de los 40 años, sea un pacto vibrante, segundo pacto. Y Moshe ordena que una vez que entre en la tierra de Israel, se reafirme, se confirme el tercer pacto. ¿Y dónde? Dice la Torá en Parashá Re, en Shechem. Yoshua bin Nun, cuando entró a Israel, fueron todos los Yehudim a Shechem, a la ciudad de Shechem, como claramente dice la Torá, fueron a Shechem y ahí confirmaron el pacto. Así dicen las escrituras en Yoshua. Y así dice la Torá claramente. En la Parashá Re claramente dice que el famoso, lo que nosotros, que Atemo Brimita y Ardem, cuando ustedes van a pasar el Jordán, como explican los Jajamim, en Shechem, como nosotros sabemos, el Ar Grizim y el Ar Eibal, todo eso queda en el lugar de Shechem. Yoshua bin Nun, como dice las escrituras, Yoshua bin Nun claramente llevó al pueblo de Israel hasta Shechem, hasta hacer el pacto, hasta celebrar el pacto. ¿Qué quiere decir? Que Shechem ya nos da el indicio de que es el pacto con Boreola. Como dicen los Jajamim, vuelvo a repetir, hay 3 pactos. El primer pacto en el Sinaí, el segundo Moshe Rabbeinu en Moab antes de perecer, y el tercer pacto en Shechem. Así dice la Torá en Re, que Yoshua bin Nun fue directamente a Shechem a celebrar un tercer pacto, un pacto renovado, un pacto en relación con la tierra de Israel, no con el Sinaí, no con el desierto, sino con la tierra de Israel, plasmar la Torá del Sinaí con la tierra de Israel. ¿Dónde fue? En Shechem. Como nos dice la Torá claramente, la semana que estamos viviendo ahora para allá, Vayeshev, que Jacob Avinu llama a su hijo Yosef, y le dice que vaya a Shechem de vuelta para allá, claramente, Vayeshev, y le dice a Jacob, a su hijo Yosef, que vaya a Shechem, y que vea con sus hermanos, que vaya, y ahí nosotros sabemos todo el episodio que nosotros conocemos, que lo tiraron a Yosef al pozo. Todo eso fue porque Jacob le dijo a Yosef Atzadik que vaya a Shechem. Entonces hay varias preguntas. Primero, como dice acá, Vayomer Israel, claramente dice la Torá, en Parashá Vayeshev, capítulo 37, Vayomer Israel, le dijo Jacob el Yosef, aló ajija roim va Shechem, tus hermanos están en Shechem, anda a Shechem, y anda a buscar la paz de tus hermanos, Shalom, como decimos los Yehudim, anda a buscar la paz de tus hermanos. Eso fue de vuelta en Shechem. Shechem tiene, como dijimos ahora, una cuestión preponderante. Jacob, como claramente dice la Torá, sobre Abraham Avinu, también la Torá trae sobre Abraham Avinu, también dice que el primer lugar que fue Abraham Avinu al llegar a la tierra de Israel, cuando Hashem le dijo, Lech Lecha, fue, claramente dice, Vayabor Abraham Beret, en el capítulo 12, Vayabor Abraham Beretat Mekom Shechem, de vuelta Abraham Avinu, el primer lugar, que pasa Abraham Avinu, Shechem, entonces Abraham Avinu, Shechem Jacob, Shechem Yosef, todo tiene que ver con Shechem, el pacto que hace Moshe Rabbenu y le dice al pueblo, cuando entre a la tierra de Israel con Yoshua bin Nun, el pacto a celebrar también es en Shechem. ¿Qué tiene de particular Shechem? Y hay una cosa más todavía, muy interesante. Jacob, antes de perecer, le dice a Yosef Atzadik, tengo que pedirte algo que evidentemente yo no lo voy a poder cumplir después de muerto. Le dice, quiero que me lleves a la tierra de Israel. Quiero que me lleves a la tierra de Israel y yo te voy a premiar con algo. Por cuanto que vos vas a hacer un favor por mí, yo voy a hacer un favor por vos. ¿Qué le dio Jacob a Yosef? Claramente dice la Torá, Shechem Ahad al Ajeija. Dice claramente la Torá en capítulo 48, Veanina Tati, dice Jacob vino a su hijo Yosef, Veanina Tati leja Shechem Ahad al Ajeija. Shechem, yo te voy a dar la ciudad de Shechem. Al día de hoy, ¿quién está enterrado en Shechem? Yosef Atzadik, porque esa porción se la dio como regalo Jacob a su hijo. A todos les dio porciones, pero a Yosef, a los hijos de Yosef, le dio una porción extra, como dice la Torá, vuelvo a repetir, Veanina Tati leja Shechem Ahad, una ciudad más de Shechem a la Jeja, una ciudad de Shechem.
vos vas a hacer algo por mí, yo voy a hacer algo por vos, te voy a dar un premio por ocuparte de llevar mis restos a la querida tierra de Israel. Shechem, entonces que vemos la importancia. Entonces hay varias preguntas. ¿Por qué le dijo Jacob a Yosef, te voy a dar Shechem? Tenía 12 hijos. ¿Por qué le dijo a Yosef Shechem? ¿Por qué? Porque Yosef, explican los Jajamín, fue el primero en descender a Mitzrayim. Nosotros sabemos que en el caso que estamos hablando ahora, en el episodio que hablamos antes, el famoso episodio que tiraron a Yosef al pozo, Shechem, como estamos hablando ahora, entonces después llegó a Mitzrayim, llegó a ser Eved, llegó a ser sirviente en Mitzrayim, hasta convertirse en regente de Mitzrayim. Entonces justamente le dio la fuerza para no asimilarse, esa es la idea. Shechem, en el contexto principal que estamos hablando ahora, Vayagbo Yaakov Shalem. Jacob llegó a la tierra de Israel, Shalom, Shalem, Shechem, al lugar de Shechem, Vaihan Sham, y ahí hizo Mahané, como dicen los Jajamim, ahí hizo Shabbat, como diciendo, como dijimos antes, esto que el campamento que estamos nosotros es uno, y el resto del mundo es el resto del mundo, no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, como claramente dijo, esa es la verajá, que claramente está escrito en la Torá, Hem levadad ishkon, ubegoim lo idhashab, significa que el pueblo de Israel vive solo. Solo, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que vive solo? Con sus creencias, con sus tradiciones. Hem, dice la Torá para allá, nosotros sabemos, Balak, Hem levadad ishkon, un pueblo vive solo y no se asimila. Esa es la fuerza del pueblo de Israel, que no se asimila. Hem levadad ishkon ubegoim lo idhashab, y no le interesa el ruach, el espíritu mundano de los demás pueblos. Eso es. Y claramente dice la Torá esta semana, Veibater Jacob levadó. Nosotros sabemos que Jacob, como ya explicamos, agarró a toda su familia, la pasó hacia la tierra de Israel y después volvió y se quedó solo. Veibater Jacob levadó. Jacob se quedó solo y nosotros sabemos que se le apareció el ángel de Esav y peleó con él toda la noche. Explican los Jajamim la pelea, el punto bisagra. ¿Cuál fue la pelea? Porque Jacob se quedó solo. La pelea del ángel del demonio de Esav, ¿cuál es? Que no quiere, no desea esa espiritualidad del pueblo, dice que quedó solo. Ese es el punto de inflexión. Quedó solo. Solo quiere decir con orgullo y eudí. El mundo, como dijimos del Shabbat, este es nuestro campamento. Vaihan, Jacob hizo un mahané. Este es el mahané de Israel. Y el resto son los vecinos, no tiene nada que ver con nosotros. No se puede cargar en Shabbat, no se puede cocinar en Shabbat, porque se tiene que crear una atmósfera de Shabbat. Y lo que está afuera no es Shabbat. Hay que saber que hay Shabbat y afuera no hay Shabbat. Son dos mundos completamente. Uno es el mundo material y la atmósfera de Shabbat es el mundo espiritual. Eso es lo que dice la Torá para allá. Vaishlach, Vaibater, Jacob levadó Baibak Ish Imo. Y se peleó toda la noche contra el ángel de Esav. ¿Cuál es la lucha? ¿Cuál es la lucha del ángel de Esav? Que no tolera esta particularidad del pueblo de Israel, que Jacob, como dice la Torá, se quedó solo. El pueblo de Israel buscando, profundizando sobre la espiritualidad, se quedó solo. Y cuando sí quiso profundizar sobre el tema de que se quedó solo, como claramente dice la Torá, viene el demonio de Esav para asimilar al pueblo de Israel. Como Jajamín discuten en el Talmud, Jajamín discuten que el ángel de Esav dice Vayabek Ishimo, se peleó, lo agarró y lo abrazó, dice Vayabek. Explícanos Jajamín que Vayabek es Vayjabek, lo abrazó, como lo que, ¿qué significa que lo abrazó? Aparentemente quería luchar con él. ¿Por qué los Jajamín dicen que lo abrazó? El ángel de Esav abrazó a Jacob. Es el abrazo del oso, es el abrazo que quiere hacerse amigo tuyo. Como claramente dice la Torá en Parashá Vaishlach, dice que Jacob, hay que Esav besó
a Jacob. Benashkeu, cuidémonos con el beso de Esab. Dice que lo abrazó a Jacob y lo besó. Cuidado con el beso de Esab, que puede ser mortal, porque eso nos lleva a la asimilación. Como claramente dice la Torá también en Parashá Vaishlach, que cuando se reconcilia Jacob con Esab, claramente dice la Torá que Esab le ofrece a Jacob y le dice: vayamos juntos, ya está, nos amigamos. Tantos años de desavenencias, tantos años de separación, ya está, nos amigamos, nos abrazamos, nos besamos, vayamos juntos. ¿Qué dice claramente la Torá? No le dice Jacob: vos vas por un lado y yo voy por el otro. Por mis hijos, le dice. Claramente dice la Torá: vayamos juntos, le dice Esab. Y Jacob le responde: de ninguna manera. Vos vas por un lado y yo voy por el otro lado. Eso dice la Torá claramente para allá Vaishlach. No quiso directamente caminar con su hermano Esab, con todo lo que eso representa. Así nos dice la Torá claramente para allá Vaishlach. Y cuando Jacob llega a la tierra de Israel, Vayomer Jacob el Beitó, le dijo Jacob a su casa, a su familia: Asiru et Elohei Nehal, sáquense los dioses profanos. Sáquense, dice la Torá, Vayomer Jacob el Beitó, Ben Asher Imo, Asiru et Elohei Nehal, despójense ustedes, despréndanse de los dioses extraños. Estamos en la tierra de Israel. Aléjense completamente de las deidades que no corresponden al pueblo de Israel. Saquen eso, no corresponde para nosotros. Lo primero que le dice Jacob a su familia, al pueblo, una vez que entra en la tierra de Israel, que es: sáquense, despójense, tiren los dioses que pudieron haber adquirido fuera de la tierra de Israel. La tierra de Israel, como claramente dice la Torá en Parashá Vaishlach también, que lo primero que hizo Jacob al llegar a Shechem y hacer el Shabbat, dice claramente la Torá: Vaiken, Jacob Avinu compró una parcela en la tierra de Israel. Y lo primero que hizo Jacob cuando llegó a la tierra de Israel, compró un terruño en la tierra de Israel. ¿Para qué? Explican los Jajamim. ¿Para qué? Para hacer un misbeach, para hacer un altar, como diciendo: no es kabod, no es honor a Hashem. Si yo tengo que hacer un altar para Hashem, primero tengo que comprar un lugar, algo que sea mío, algo que sea nuestro, algo que sea del pueblo de Israel. Por eso explica el Talmud que hay ciertos lugares que son irrefutablemente judíos. Hebrón, que Abraham compró, y Shechem es uno de esos lugares. Dice claramente la Torá que Jacob compró un terreno, compró Shechem, y a donde está, como dijimos antes, enterrado Yosef Atzadik. Que vemos que irrefutablemente Jacob quiso cuidar la idiosincrasia yehudí, lo que somos nosotros, el Shabbat. Por eso todo está relacionado. El nombre, como dijimos, Beyabó Jacob Shalem. Jacob llegó completo a la ciudad de Shechem. Shechem es el pacto que se confirma, que se reafirma en la tierra de Israel, el pacto con Boreolam, la unión de la Torá con la tierra de Israel. Jacob vino, compró Shechem, y Yosef le dice: Bandá a Shechem, y Yosef fue vendido a Mitzrayim, pero se llevó el poder. Claramente, Yosef Atzadik, explican los Jajamim, podía haber sido enterrado en Hebrón, como los patriarcas. ¿Por qué Yosef Atzadik fue enterrado en Shechem? Porque Yosef Atzadik tuvo una responsabilidad muy grande. Fue el primero, como dije antes, que tuvo que lidiar con Mitzrayim, tuvo que lidiar con ser regente en Mitzrayim, y no se asimiló. ¿Por qué no se asimiló? Porque pudo Jacob llevarle, suministrar el concepto de Shechem, el concepto de Shabbat, el concepto del nombre, el concepto del idioma, el concepto de las vestimentas. Todo eso es Shechem, todo eso es Ir Shalem. Shalem significa completo. Todo eso es Shabbat. Todo eso es lo que estamos hablando ahora. Y eso es lo que dice la Torá, claramente. Que claramente dice la Torá
que sabe la rayá, Vayomer nasabe en el ja, Belja deja, vayamos juntos. Vayomer le dijo Jacob, no, de ninguna manera. Vos andás por tu lado y yo voy por el otro lado. Como decimos en la Agadá de Pesaj. En la Agadá de Pesaj claramente, según todas las tradiciones, levantamos la copa de vino y decimos Beishe Amda la Boteinu Belanu. La copa, Beishe Amda, la copa, es lo que nos diferencia de las demás naciones. ¿Para qué un Yehudí usa la copa? Para Shabbat, para el Kiddush, para Yom Tov, para el casamiento Yehudí. ¿Para qué usan los pueblos del mundo la copa? Para emborracharse. Beishe Amda la Boteinu Belanu. La copa, levantamos la copa y decimos la copa es lo que nos distinguió entre las naciones. Como vuelvo a repetir, dice la Torá, Ham levadad ishkon, un pueblo vive en soledad. ¿Qué significa que un pueblo vive en soledad? Cuidando la espiritualidad, cuidando sus raíces, cuidando sus tradiciones, cuidando el Shabbat. Shabbat es acá. Afuera no es Shabbat. Afuera se percibe otro espíritu, el espíritu mundano, el espíritu del mundial, que no tiene nada que ver absolutamente con el espíritu yehudí. Una cosa es algo mundialista. ¿Cómo puede ser que un yehudí está viendo el mundial? Es una cosa que no se puede entender, porque Jacob nos dijo que Shalem, tenemos que cuidar nuestras tradiciones con orgullo. Y llegó a Shechem, el lugar donde se celebró la confirmación del pacto por intermedio de Yoshua bin Nun, Vaiham. Y ahí, ¿y qué hizo Jacob? Hizo un campamento, hizo Shabbat Kodesh. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo? Shabbat Kodesh no se puede cargar, no se puede cocinar. ¿Cómo es esto? La idea que quiere crear Jacob, lo que representa Jacob, el no poder cargar, el no poder cocinar justamente es concentrarse en tu mahané. Yom Tov sí se puede cargar, sí se puede cocinar. Abraham vino es Yom Tov, como dicen los Jajamim. Él unía, él juntaba como el espíritu de Yom Tov, juntar, celebrar, fraternizar. Pero Jacob vino es Shabbat. Nosotros no venimos de Abraham Yitzhak, nosotros venimos de Jacob. Como dijimos antes, Jacob Ubanav Nujubo, Jacob y sus hijos. Jacob puso el esmero de que sus hijos sigan con la tradición espiritual del pueblo de Israel. Eso es lo que nos enseña la Parashá Vaishlach en todas sus aristas, como vimos en varias veces, que el ángel de Esaú quiso asimilar a Jacob. ¿Por qué? Porque cuando él llegó al nivel de Vaibater, Jacob levadó, Jacob quedó solo. Cuando quiso quedar solo, ahí viene el demonio de Esaú y no pudo con él. Esta es la verajá que nos da Jacob, el aliciente, la fuerza, el koach, el espíritu de que no pueden con el pueblo de Israel, porque Jacob luchó contra el demonio más grande de Esaú y no pudo con él. Esa fuerza nos suministra a nosotros Jacob. Esa fuerza Jacob se le dio a Yosef. Por eso le dijo a Yosef, anda a ver a tus hermanos en Shechem. Eso es lo que representa el espíritu de Shechem. El primer lugar que llegó Jacob a la tierra de Israel. El primer lugar que llegó Abraham a la tierra de Israel. El primer lugar que Yoshua bin Nun llegó a la tierra de Israel. Cuántas cosas que se unen en un punto. El pacto con la divinidad. El pacto con Boreolam. El pacto de Am Israel de estar levadad ishkon. Juntos, solo, en soledad. Cuidando y preservando la espiritualidad. Siendo luz para todas las naciones.